Hola juventud, ¿cómo están? ¿Cómo está esa tesis? Ojalá que estén avanzando rápidamente para cumplir prontamente sus objetivos. Como ya me conocen, soy el doctor Fernando. Asesoro tesis de licenciaturas, maestrías y doctorados y de artículos científicos, tanto de áreas sociales, biomédicas y de algunas ingenierías. Y estoy aquí también para compartir con ustedes lo que domino en estos últimos 14 años para poder ayudar a la juventud. Muy bien, pues quiero el día de hoy ayudarles, queridos amigos, a reflexionar, a avanzar en vuestra tesis con la digitalización de los datos de las encuestas. ¿Cómo se digitaliza? ¿Qué debo hacer? Pues bien, les tengo una sugerencia. Hay un camino fácil para poder digitalizar las encuestas. Eh, y este camino es por medio del Excel. El Excel tiene un formato excelente, así como lo dice la palabra, ¿sí? Para poder importar datos a los diversos softwares estadísticos. Desde el Excel lo podemos importar fácilmente y podemos trabajarlo de manera profunda, esos datos, y sacarle toda la riqueza de información que encierran esos datos. Muy bien, pues entonces vamos a hablar acerca de esa digitalización. Para esto quiero presentarles la, quiero compartirles la pantalla y vamos a poder ver lo siguiente. El primer paso para la digitalización de las encuestas es revisar las fichas, ¿ya? El segundo es codificar esas fichas. Tercero, digitalizar los datos, pero ahí no se acaba. Necesitamos revisar los ítems invertidos. Son los 4 pasos. Por el momento voy a minimizar esto y entonces nos vamos a ir al Excel. Imagínense, queridos amigos, que pues no tenemos nada de esta información, ¿ya? Todo es vacío como toda plantilla de Excel y entonces necesitamos ingresar los datos. Para esto, primero tomamos nuestras fichas de encuesta, ¿ya? Las fichas de encuesta, o puede ser las fichas de observación, o los checklists y tantos otros instrumentos que nos permiten recoger información de manera cuantificada, o sea, con números, ¿ya? Entonces, a estas fichas las tenemos que revisar primero que todo, ¿ya? Primero que todo, hay que hacer una revisión de los datos. ¿Cómo está la información que se está presentando aquí? ¿Sí? Entonces, tenemos que mirar uno por uno las fichas. Esta ficha, cómo está su información. En la otra ficha, cómo está la información. En la otra ficha, cómo está la información. ¿Y por qué? Porque hay algunas fichas de encuesta que no están completas. Se han contestado en parte. Hay algunas personas que estaban indispuestas y no te han contestado bien las encuestas. De repente han contestado los primeros 15 ítems y lo demás lo dejaron en blanco. De repente algunos otros simplemente ni siquiera lo contestaron, te lo devolvieron en blanco. Por eso tienes que revisar. Si hay alguna ficha de encuesta que está vacía o no se ha contestado, o peor aún, lo han garabeteado o lo han roto, esa ficha tienes que eliminarlo. Tienes que sacarlo de tu lista de encuestados. Y te quedas nada más con todas aquellas fichas que están bien contestadas. Con esas fichas puedes continuar trabajando. Entonces, queridos amigos, lo que debemos hacer es pues trabajar con esas fichas, ¿ya? Trabajar con esas fichas que están bien seleccionadas, bien contestadas. Y esas fichas, ¿dónde están? Están aquí. Yo las tengo, ¿ya? A esas fichas que están bien contestadas, las tenemos que enumerar. Coger un lapicero y lo enumeramos. Ficha número 1,
Ficha número 2. Ficha número 3. Profesor, ¿y por qué tengo que enumerar todo eso? Tienes que enumerar todo eso de principio a fin, las 120 fichas de encuesta, las 150 o las 385, todas ellas. Tienes que enumerarlas de principio a fin. ¿Por qué? Porque vas a poder ingresar de esa manera al Excel de manera ordenada. Entonces, allí las fichas ya no van a tener el nombre de esa persona concreta, sino van a ir de manera anónima, con numeración. Entonces le vamos a poner el ID, la identificación. Lo vamos a identificar como el número 1, el número 2, el número 3, correspondiendo a los números que están ingresados aquí, ¿ya? Correspondiendo a esos números. Entonces tenemos el número 3, el número 4 y así, y lo hacemos de manera automática. Pones los primeros números, te vas al costadito, coges el cuadrito y jalas, ¿sí? Coges el cuadradito y arrastras. Y así, ¿cuántos son? Pues son 150, pues así, arrastras hasta 150, ¿ya? Y ya tienes la numeración. Tantos números como fichas hay. Si hay 150 fichas, entonces una numeración, un ID, desde 1 hasta 150. ¿Listo? Y después vas ingresando, vas creando espacios para los siguientes ítems. ¿Cuáles son los siguientes ítems? Los siguientes ítems, en algunas investigaciones aparece la información sociodemográfica. ¿Y cuál es la información sociodemográfica? Por ejemplo, puede ser el sexo, ¿sí? Se ha preguntado si es varón, es mujer, ¿sí? Otro, por ejemplo, la edad. ¿La edad qué edad tiene? 18, 42, 27. ¿Qué más? La procedencia. ¿De dónde procede? ¿Es una persona de procedencia rural? ¿Sí? Ya, ya he terminado, profesor, con la información sociodemográfica. Ah, ya. Muy bien, entonces aquí pones ya información sociodemográfica. Sociodemográfica. ¿Ya? Listo. Profesor, ahora los siguientes ítems que vienen aquí, ¿qué son? Son los ítems de cada uno de los instrumentos. Estoy haciendo investigación sobre dos variables. Estoy correlacionando, digamos, a ver, competencia intercultural con desarrollo de la creatividad. O puede ser cualquier otra variable. Si eres de salud, de repente, cultura de salubridad, ¿sí? O de repente, consumo de micronutrientes. O de repente eres de psicología, autoestima, personalidad, bienestar psicológico. Eres de ingeniería de minas, ¿sí? Niveles de seguridad. O de repente, cultura, digamos, sanitaria. Y así, de cualquier carrera, de educación, de administración, de derecho, ¿sí? Cultura previsional. Y así, hay tantas variables, ¿sí? Entonces, allí tenemos, en este caso vamos a trabajar con la competencia intercultural. Entonces voy a abreviar, competencia intercultural, ítem número 1. Ítem número 2 de competencia intercultural. Competencia intercultural, ítem número 3. Competencia intercultural, ítem número 4. Competencia intercultural, ítem número 5. Y así, y aquí también puedes arrastrar. Este instrumento tiene 28 ítems. Bien, pues, arrastras hasta 28, ¿sí? Y ya tienes creado de manera automática, ¿ya? Y te fijas, primero tienes que crear la plantilla. Estamos creando la plantilla. Y también tengo el otro instrumento que viene después de esto.
lo estoy correlacionando con desarrollo de la creatividad. Entonces, aquí al lado, de manera abreviada, desarrollo de la creatividad 1. Desarrollo de la creatividad 2. Y así arrastras esto según el número de ítems que tiene este instrumento, hasta el final. Si tiene 31, hasta 31, y así. Ya tienes hecha la plantilla, pero todavía falta algo. Poner, ¿qué cosa? Las alternativas de respuesta. Tenemos, por ejemplo, la cuestión del sexo. Conocemos que hay dos tipos de sexo, varón y mujer. ¿Ya? Esto lo vamos a ingresar de manera cuantitativa. Tiene que ser con números. Entonces, esa información cualitativa que dice varón, lo tenemos que expresar en números, que va a ser 1 en este caso. Y la información cualitativa que es mujer, lo vamos a expresar en el número 2. Entonces vamos para abajo, aquí abajo, ¿sí? 1, varón. 2, mujer. Listo. ¿Ya? La edad pues lo llenamos de manera continua. Hay edades de 18 años, hay personas de 36, de 47, ¿sí? Procedencia, pues de manera cualitativa decimos que la procedencia es rural y urbana. A rural le vamos a llamar 1, a urbana le vamos a llamar 2. ¿Listo? Entonces aquí tenemos procedencia rural, ¿ya? 1. Procedencia urbana, 2. ¿Listo? ¿Y qué tal, profesor, si hubiera si hubiera, por ejemplo, otro ítem más aquí? ¿Qué tal si hubiera el ítem de ingresos, ingresos económicos? Ingresos económicos. Por ejemplo, hay ingresos económicos de nivel bajo, medio, alto, muy alto. Entonces, aquí vamos a poner según su categorización. Por ejemplo, podemos poner 1 para ingreso bajo. Lo podemos llamar bajo, medio, alto, pero también puede ser 1 para ingresos menores a 1,000 soles. A 1,000 soles. O vamos a hablar de dólares, ¿sí? Menores a 300 dólares. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos que poner otro. 2 de 301 a 600, digamos. El 3 sería de 601 a 1,000, digamos. El 4 sería de 1,000 a 2,000 dólares. O como quieras, en euros, bolivarianos, o pesos, ¿sí? Libras. El 5 de, o puede ser mayor de 2,000, ¿sí? Y así, siempre tiene que haber una jerarquía de menos a más, siempre, de menos a más. ¿Por qué? Porque si lo que quieres probar es una investigación correlacional o explicativa, tiene que haber siempre esa gradación, de una expresión numérica desde menos hasta más. No le podemos poner, por ejemplo, a mayor de 2,000 euros el valor de 3 y de 301 a 600 euros le ponemos el valor de 4. No, allí hay desorden.
Tenemos que poner de menos a más. Hay que ordenar siempre los datos de menos a más. Doctor, pero ¿por qué tengo que ordenar de menos a más? Porque, por ejemplo, la prueba de hipótesis de correlación indica a mayor de esto, mayor de aquello. A más presencia de esta variable, hay más presencia de aquello. Y si es inverso, a más presencia de esta variable, menos presencia de aquello. Siempre hay una lógica coherente. Hay una situación creciente o decreciente. Pero si los datos lo ingresamos de manera desordenada, no se puede hablar de eso. Entonces tu prueba de hipótesis tendría sesgos. Por eso, por ejemplo, ¿cómo categorizarías la situación civil de las personas? Soltero, casado, viudo, divorciado. Pero ¿cómo es eso? ¿Cuál es más y cuál es menos? Personalmente, en ese caso, yo pienso que no puede haber correlación, ¿ya? No hay cómo explicar eso. No hay cómo explicar. Tiene que haber siempre esa organización de menos a más. A eso se le llama la información ordinal. Tiene que haber un orden de menos a más, ¿ya? ¿Qué, profesor? Con la información nominal se puede hacer pruebas de hipótesis de correlación. También sí se puede, pero en aquellos en los que sí se puede reconocer cuál es menos y cuál es más, cuando hay una lógica coherente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso del ingreso económico, que tiene un menos y un más. Por ejemplo, lo rural. Al rural le hemos puesto 1 y al urbano le hemos puesto 2. ¿Y por qué? Porque en lo rural hay pocas personas, en lo urbano hay muchas personas. ¿Te diste cuenta? En el caso del varón y la mujer, no hay ese mayor menor. Simplemente allí la diferenciación es nominal, de nombre nada más. ¿Sí? Pero lo podemos distinguir. Varón es 1, mujer es 2. Después, si dices que hay correlación por sexo, ya dirás entonces, ¿a quién le has puesto valor más alto? Allá, entonces, esta variable correlaciona con el valor más alto y esta variable no tiene menores coincidencias con el valor más bajo, que es tal sexo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces tiene que haber siempre de menos a más. Otro, las alternativas de respuesta. Aquí, mire, ya estamos con el ítem número 1, ítem número 2 y así. ¿Listo? Allí los instrumentos tienen sus alternativas de respuesta donde las personas han marcado, ¿sí? Entonces hay que ingresar según eso. Por ejemplo, aquí, 1 significa no o nunca. 2 significa casi nunca. 3 algunas veces. 4 muchas veces. 5 siempre. ¿Ya? Y así tenemos los datos. Entonces, no o nunca es 1. Y siempre que es más, que siempre expresa mayor presencia de algo, entonces es 5. Por eso es más. Hay jerarquía, hay orden. Está organizado de menos a más. Gracias a eso vamos a poder correlacionar los datos. Entonces, eso pasa con la primera variable en este caso, de competencia intercultural. Pero también hay que decir lo mismo de la otra variable, que es la variable de desarrollo de la creatividad. En este caso, en este instrumento, el desarrollo de la creatividad tiene el mismo número de alternativas, ¿ya? 1 que dice no o nunca, 2 que dice casi nunca, 3 que dice algunas veces, 4 que dice muchas veces y 5 que dice siempre, ¿ya? Entonces, según ese criterio, se ingresan los datos. Si ya tenemos todo eso bien clarificado, entonces comenzamos a ingresar. Cogemos entonces la ficha número 1. Hemos codificado, hemos puesto los números. Entonces, cogemos la ficha número 1 e ingresamos en esa recta, en esa fila. Ingresamos todos los datos de la ficha número 1. Por ejemplo, esta persona es de sexo masculino. ¿Masculino con qué número corresponde? Con el 2.
perdón, con el 1, o sea, varón, ¿ya? Edad no tiene categorías, es continuo. Entonces, esta persona, ¿cuánta edad tiene? Tiene 25 años, ¿ya? La procedencia, esta persona procede del campo, entonces es rural. 1. Ingresos económicos, tiene menos de $300 al mes de ingresos. Eso corresponde a 1. Ahora sí, con las alternativas de respuesta que están aquí, ¿sí? Con las alternativas de respuesta que están aquí para cada uno de los ítems del instrumento. Entonces tenemos los siguientes datos, ¿ya? Vamos a tener los siguientes datos. Permítanme arreglar esto un ratito para que se vea mejor. Ahora sí, entonces para el ítem 1 de competencia intercultural, ¿qué ha respondido? Algunas veces, que sería 3, ¿sí? ¿Cuáles serán las alternativas? Algunas veces 3, ¿ya? En el ítem número 1 ha sido 3, en el ítem 2 ha sido 3 también, en el ítem número 3 ha sido 1, ¿ya? O sea, no o nunca. En el ítem número 4 también ha marcado no o nunca, por donde es 1. En el ítem número 5 ha marcado casi nunca, entonces 2. En el ítem número 6 ha marcado algunas veces, o sea, 3, y así hasta terminar con todos los ítems de este instrumento, hasta que se acabe. Y después, al lado, enseguida, después de este instrumento, continuamos con el otro instrumento, que es, en este caso, desarrollo de la creatividad. En el ítem número 1 que ha contestado, lo que ha contestado corresponde al número 2, ¿ya? El otro también, al número 2. En el ítem 3 ha respondido algunas veces, por tanto es 3. En el ítem 4 ha respondido algunas veces, también es 3. Y así vamos llenando hasta terminar ese primer instrumento. Terminamos ese primer instrumento, lo guardamos el número 1, cogemos la ficha número 2 y comenzamos a ingresar desde aquí, en esta fila, el número 2. Y así sus datos, el sexo, la edad, la procedencia, y así continuamos ingresando. ¿Listo? Profesor, pero, pero usted está hablando solo para los que están aplicando las encuestas con fichas impresas, con fichas fotocopiadas como esta. Pero ahora, con esta tecnología que está avanzando, las encuestas se están realizando mediante la gran herramienta del Google Form. Se contesta por medio de los smartphones, de los tablets, en las mismas computadoras, de manera digital. Cuando yo he hecho mis encuestas, profesor, lo he hecho por medio del Google Form. Eso lo he descargado. Y mire, profesor, mire los resultados que me ha botado. Uy, mira, siempre, siempre, muchas veces, siempre, muchas veces, algunas veces, siempre, muchas veces. Todo en palabras. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a convertir eso? Entonces, ¿qué haces? Fácil. Lo que debes hacer en este caso, lo que debes hacer en este caso es convertir estas palabras en números. Para eso, el Excel tiene sus herramientas, tiene varias formas. Yo solo te voy a enseñar una forma que a mí me resulta, posiblemente también a ti, ¿ya? Y bloqueas, mira, coges el documento, bloqueas todo eso donde han respondido a estas encuestas, ¿sí? Con el Google Forum, todo eso. Si los dos instrumentos tienen las mismas alternativas de respuesta, entonces lo bloqueas todo, los dos instrumentos. Pero si cada instrumento tiene alternativas de respuesta distintas, entonces instrumento por instrumento. En este caso, he bloqueado el instrumento, lo que está respondido con el instrumento número 1. Muy bien. Entonces ya está bloqueado.
Ahora, ¿qué voy a hacer? Te vas a la herramienta del Excel, presionas Control más L, Control L. Ahí está. Y te bota esta ventanita para buscar y reemplazar. Por ejemplo, buscamos la palabra siempre. ¿Qué significaba la palabra siempre en nuestro instrumento? La palabra siempre en nuestro instrumento, ¿qué significaba? La palabra siempre en nuestro instrumento significa, aquí está, mira, ¿ves? La palabra siempre significa 5. Ah, entonces vamos para allá. Ahí está. Entonces decimos, siempre queremos que se reemplace con el número 5. Ya está. Y reemplazar todos. Clic. Ya está. Se reemplazaron 904 casos. Aceptar. ¿Listo? Ya está, mire. Ya ves muchos 5. Ahora vamos a ir a otra palabra, a otra alternativa, el 4. Muchas veces. ¿Listo? Vamos a reemplazarlo con el 4. Entonces, reemplazar todos. Clic. Ya está. Se ha reemplazado 978 casos. Aceptar. Y así vas reemplazando lo del 3, lo del 2, lo del 1, hasta que al final te va a quedar puros números. Te va a quedar puros números. ¿Cómo qué? Como esto. Así. Puros números. Ahora sí, cuando tienes puros números, puedes, puedes hacer ya la estadística. O sea, esta información que ya está ingresada al Excel, lo puedes importar al Stata, al SPSS, al RStudio y a tantos otros programas. Y lo puedes trabajar de la manera que necesites según lo que te exijan tus objetivos de investigación. ¿Ya? Pero ya tenemos estos datos. Todo está en números, profesor. ¿Eso es todo? ¿Aquí se acabó mi trabajo? No. Aquí hay un último punto. Ya hemos digitalizado y pasamos a revisar los ítems invertidos. ¿Ya? Tenemos que fijarnos en nuestra ficha de encuesta. ¿Ya? En nuestra ficha de encuesta tenemos que fijarnos que todos los ítems vayan en la misma dirección de la variable. Que vayan en la misma dirección de la variable. Imagínate que estás evaluando la competencia intercultural de un determinado grupo de personas. Y digamos, hay una pregunta que dice, a mí no me gustan, a mí no me gusta aprender idiomas. Así. El ítem número 19 dice, a mí no me gusta aprender idiomas. Ese a mí no me gusta está yendo en contra, en sentido contrario a la variable competencia intercultural. Entonces, ese ítem 19 tienes que marcarlo. Y te vas para allá. Mira, ítem competencia intercultural 19. Y aquí a su lado, insertas una columna. ¿Ya? Insertas una columna. Insertar. Y ahí pones competencia intercultural 19 invertido. Le pones ese in de invertido. Como está en sentido contrario, entonces tienes que cambiar el 5 por el 1, el 4 por el 2, el 5 por el 1, el 4 por el 2, 4 por el 2, el 3 conserva porque es el centro, el punto medio. El 5 por el 1, el 3 se conserva, y así también esto lo puedes hacer con fórmulas. Si en el instrumento que estás analizando hay muchos ítems invertidos, entonces hazlo con fórmulas
El Excel nos permite convertir los números con fórmulas, ¿sí? De manera automática. Nada más hay que darle los códigos, las limitaciones, ¿sí? Indicarle las celdas y con eso inviertes los números del 5 al 1 y del 1 al 5, como sea necesario. Y así tienes que invertir todos los ítems que están invertidos, pero siempre conservando el original. Por ejemplo, aquí tenemos esta columna con el ítem 19 invertido, pero también a su lado estamos conservando el original, el ítem 19, sin invertir. ¿Por qué? Porque vas a necesitar un resultado global en sentido positivo, con valores, invirtiendo esos valores que están en sentido contrario, pero de repente vas a tener que de repente la dimensión está también en sentido contrario, entonces tiene que hacerse el análisis con el valor original. Debes tener entonces el valor original y el invertido. Profesor, en mis instrumentos todos son positivos. La primera variable tiene 28 ítems y son todos positivos. La segunda variable tiene 22 ítems y son todos positivos. ¿Tengo que hacer algo más? Ya no. Estás bien. Está muy bien. Solo fíjate que todo hayas transcrito bien. No vaya a ser que por aquí haya en lugar de 3 has puesto 33. No, pues. Ahí lo vas a valorar todo. Ya revisa que todo esté bien. Que no haya casilleros vacíos como esto, por ejemplo. Que no haya casilleros vacíos. ¿Sí? Que no haya casilleros vacíos. Hay que completar, hay que transcribir. Si hay que invertir, hay que terminar de invertir todos. ¿Ya? Con esta información ya estás listo para importar tus datos al SPSS. Yo trabajo mucho con SPSS, con Stata, ¿ya? Con Yamovi, ¿listo? Y algunos otros softwares también cuando alguno me lo pide, ¿ya? Cuando ya tienes todo esto, vas a pasar al siguiente video que te voy a ofrecer, donde vamos a hablar acerca de qué. En el siguiente video vamos a hablar acerca del análisis descriptivo, ¿ya? ¿Ya? De datos con SPSS. Y ahí vamos a hallar la confiabilidad, los puntos de corte, las frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central, de dispersión y todo eso. Profesor, yo no soy muy amigo de estas cosas. No domino. ¿Puede usted ayudarme? Así es. Yo te puedo ayudar. En unas 2 horas o 3 horas de clases, sacamos toda tu estadística en tu vista. O si no, yo mismo te voy diciendo, mueve, haz esto, analiza esto de esta manera y te voy a explicar cada estadígrafo, paso a paso, para que lo domines y cuando vayas a la sustentación, sepas cómo se hizo y sepas explicar, sepas dar razón cuando los jurados te pregunten. Entonces, no dudes en pedir ayuda. Al pie de este video vas a encontrar mi teléfono, ¿ya? Y podrás contactarte conmigo y te puedo ayudar. No dudes en comunicarte conmigo, sea en cualquier lugar del mundo que estés. Con esta excelente tecnología del Internet, de la enseñanza vía Meet, con grabación, ¿sí? Con grabación para que lo puedas volver a ver una y otra vez, aunque sea 50 veces, hasta que lo domines bien y puedas sustentar excelentemente. ¿Listo? No dudes en pedir ayuda. Soy el doctor Fernando, a tu servicio y esperando tu llamada por si necesites ayuda. Y si no necesitas ayuda, con mis videos podrás seguir analizando toda la estadística. Y también enseguida voy a colgar los videos tutoriales para análisis cualitativo con el programa Atlas T. Queridos amigos, ha sido un gusto haberme dirigido a ustedes. Preparen bonito su base de datos y con eso ya podemos hacer tu estadística y todos tus resultados como corresponde, con una técnica
profesional, bien hecha para que tu tesis lo pueda sustentar con alta calidad. Que estén muy bien. Chao.